Buen día con todos. En este video abordaremos todo sobre las características, funcionamiento y conexión de un contactor. En este caso de estudio vamos a analizar las partes de un contactor, vamos a analizar su funcionamiento y vamos a analizar su conexión. Como podemos observar, tenemos un contactor de esta marca cuyo modelo es el LC1 D3210. El modelo LC1 D3210, vamos a proceder a extraerlo. Primero nos preguntamos ¿qué es un contactor? Son interruptores electromecánicos que cumplen la función de permitir o no el paso de corriente en un circuito mediante la apertura o cierre de sus contactos eléctricos. Dicha operación la ejerce mediante la energización o desenergización de su respectiva bobina. Nosotros aquí podemos observar el contacto número 13 y el número 14 que tienen la nomenclatura NO. NO es un contacto auxiliar. Dichos contactos auxiliares son diseñados para capacidades de baja corriente, es decir, son destinados para ser usados netamente para el circuito de control. Este contactor está diseñado para trabajar a una corriente máxima o corriente nominal de 32 amperios. Este contactor, como podemos observar, es un contactor que se lo puede utilizar para conexiones trifásicas. Tenemos el primer borde, tenemos L1, L2 y L3, y aquí tenemos las salidas que son T1, T2 y T3. Adicional, nosotros podemos observar en la parte frontal, podemos observar que tenemos los bordes 13 y 14 que corresponden al circuito o a los contactos normalmente abiertos. Tenemos la parte de la bobina, en la cual nos especifican que la bobina está diseñada según el fabricante para trabajar a un nivel de tensión de 110 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Y en este dato de placa podemos observar ciertos parámetros en el cual nosotros podemos establecer que, según el fabricante, la corriente o intensidad térmica, denominada con la nomenclatura ITH, en este contactor está especificada en 50 amperios. Esta intensidad o corriente térmica es la máxima corriente que este contactor puede soportar por un mínimo de horas sin que la temperatura exceda los límites dados por las normas o por el fabricante. Es decir, sin que se dañe nuestro elemento, en este caso el contactor, por un calentamiento. Las clasificaciones actuales para la mayoría de los contactores puede variar según el nivel de tensión de la bobina, amperaje, contactos auxiliares, según el fabricante. Esto es todo lo que tenemos con nuestro contactor. En este caso lo vamos a proceder a desempacar. Y ya lo tenemos. Y aquí podemos observar de mejor manera nuestro contactor. Los contactos que están diseñados para soportar las cantidades de corriente especificadas por el fabricante son los contactos que tenemos aquí. El contacto L1 con su salida T1, entrada L2 con su salida T2 y entrada L3 con su salida T3. Bien, utilizando el diagrama que modela nuestro contactor, en el cual tenemos nuestros contactos de fuerza, tenemos nuestro contacto auxiliar, la bobina, nosotros vamos a proceder a conectar de manera básica una carga. En este caso, como nuestro contactor es trifásico, nosotros vamos a proceder a ingresar una fuente de alimentación trifásica. En este caso, alimentamos con línea 1, línea 2, línea 3. Y una carga, podemos utilizar luminaria o cualquier carga. En este caso nosotros vamos a optar por una carga inductiva, como es el caso de un motor. Entonces ya tenemos nuestro sistema. Si tal como está ahí nosotros le damos en nuestra simulación, vamos a observar lo que pasa. Damos clic en el pulsador de marcha, se alimenta la bobina. Los contactos normalmente abiertos se cierran, permitiendo la alimentación de la carga. Pero cuando cesa la presión en el pulsador de marcha,
se desenergiza la bobina y por lo tanto los contactos retornan a su posición inicial. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se autoenclave la alimentación en la bobina, para lo cual nosotros vamos a utilizar el contacto auxiliar. En este caso vamos a realizar la conexión del bornet número 13, lo vamos a conectar antes del pulsador de marcha, y el borne o terminal número 14 lo vamos a conectar luego del pulsador de marcha o a la entrada de la bobina. ¿Qué permite con esto? Generar un camino de corriente de alimentación que alimenta al contacto auxiliar y luego pasa directamente a la bobina. Vamos a ver qué sucede. Presionamos el pulsador de marcha, se alimenta la bobina, los contactos se cierran permitiendo que alimente la carga y el contacto auxiliar también se cierra, lo que permite este camino de corriente, esta alimentación hacia la bobina, y no importa que la presión en el pulsador cese porque ya generó este camino de corriente y se alimentó la bobina. Ahora, para nosotros desconectar o desenergizar el circuito, tenemos que insertar un pulsador de paro, lo cual es una botonera con un contacto normalmente cerrado. En este caso vamos a elegir este pulsador, lo vamos a denominar con la letra P de paro, y vamos a proceder a realizar la conexión del neutro a la entrada del pulsador y la salida del pulsador a la salida de la bobina. Ahora sí vamos a realizar nuestra simulación. Presionamos nuestro pulsador de marcha, lo que permite que alimente la bobina A. Los contactos normalmente abiertos se cerraron, tanto de fuerza y auxiliar, permitiendo que se alimente la carga y permitiendo que genere este lazo de corriente que alimenta la bobina. Y para desenergizar o parar el circuito o nuestra carga, lo que vamos a hacer es presionar el pulsador de paro, lo que genera que se desenergice la bobina y sus contactos retornen a su posición inicial, es decir, abierto. Es decir, para nuevamente alimentar la carga, tenemos que presionar el pulsador de marcha. Bien, ahora nosotros vamos a proceder a verificar nuestro contactor alimentando su bobina. Entonces nosotros verificamos, la bobina es alimentada o debe ser alimentada por una tensión de 110 voltios de 60 Hz en los terminales A1 y A2. Entonces nosotros vamos a proceder a verificar los niveles de tensión con ayuda de nuestro multímetro. Vamos a proceder a verificar en la salida, vamos a proceder a subir nuestro disyuntor y verificamos que efectivamente tenemos 127 voltios. Procedemos a bajar y por temas de seguridad nosotros vamos a proceder a realizar la conexión desenergizando nuestro sistema. Nosotros vamos a tener la precaución de desenergizar el sistema mediante nuestro interruptor, breaker o disyuntor que tengamos. Y vamos a proceder a conectar. Entonces nosotros vamos a conectar en el primer terminal, el terminal A1. Listo. Tenemos conectado ya nuestro conductor en el terminal A1 y vamos a proceder ahora a conectar listo. Tenemos nuestros dos conductores, los cuales van a ser alimentados a nuestro disyuntor o breaker que tengamos. El primer terminal, que en este caso sería la 1. Y vamos a proceder a conectar el segundo terminal, que en este caso sería el que alimenta al A2. Y listo, nosotros ya tenemos conectado nuestro terminal A1 al primer borde y el A2 al segundo. En este caso nosotros vamos a proceder a energizarlo
En este caso, como la bobina es alimentada a 110, nosotros verificamos que en nuestra fuente tenemos 110 voltios. Si nuestra bobina fuese a 220, nosotros tenemos que verificar que nuestra fuente sea a 220 voltios. En este caso, ya podemos observar que nosotros tenemos nuestro contactor conectado en el terminal A1 o A2, que en este caso alimenta a nuestra bobina. Y lo que vamos a hacer es energizar desde nuestro disyuntor. Y vamos viendo qué es lo que pasa con nuestro contactor. Como podemos observar en este instante, se ha procedido a energizar la bobina, por lo tanto, nuestro contactor ha mandado a cerrar su circuito. Si desenergizamos, nuestra bobina se va a desenergizar y sus contactos deberían volver a su posición inicial, que es normalmente abierto. Procedemos a desenergizar y como vemos, el contactor retorna a su posición inicial. Así es como nosotros podemos alimentar nuestro contactor. Bien, una vez que nosotros ya hemos probado el funcionamiento de nuestro contactor, hemos conectado en los terminales A1 y A2 el nivel de tensión al cual es diseñado, que es 110, y hemos puesto en marcha. Como ejemplo, nosotros vamos a proceder a conectar una carga. En este caso, como estamos aprendiendo, vamos a conectar este tipo de carga, que básicamente son cargas de iluminación. Nosotros vamos a primero proceder a comprobar cuáles son los datos y nos dice que está diseñado para operar de 220 a 240 voltios. Y esta luminaria que está aquí, efectivamente que nos dice hasta 450 voltios. Entonces nosotros vamos a proceder a conectar ambas cargas. En este caso, como el nivel mínimo es 220, nosotros vamos a tener una alimentación para la bobina, que es en este caso, y otra alimentación de 220 solo para nuestra carga. Entonces vamos a proceder a tomar un conductor y lo vamos a proceder a tomar en la entrada. En este caso vamos a utilizar L1 T1 y L2 T2, ya que tenemos dos cargas. En este caso ya tenemos alimentado L1 y L2. Y ahora nos vamos con las salidas T1 y T2. Vamos a proceder a conectar la carga. En este caso, en un terminal conectamos y la otra línea la vamos a proceder a conectar aquí. Procedemos a conectar la otra línea a la otra fase. Entonces, en este circuito tenemos nuestra fuente de alimentación que conecta directamente a los terminales A1 y A2 de la bobina, y ahora ya tenemos nuestra carga. En este caso hemos conectado nuestra carga, son dos luminarias que soportan un nivel de tensión de 220, por lo tanto, en este momento nosotros vamos a proceder a accionar nuestro contactor. Y como podemos observar, ya se enciende nuestra luminaria, tanto la luminaria 1 como la luminaria 2. En este caso ahora vamos a proceder a verificar los niveles de tensión a la salida del contactor, y nosotros ya verificamos que ahora ya tenemos los 220 voltios a la salida. Entonces con esto nosotros tenemos como ejemplo la instalación de nuestro sistema.
Nosotros vamos a proceder a apagarlo.